Exfiscal Ángela María Buitrago, quiero preguntarle ahora sobre el tema de la justicia, algo que le preguntaba al señor Rafael Nieto. ¿Hasta dónde estas sentencias, que según dice el doctor Granados, pues aún no están en firme, porque pues la del coronel Luis Alfonso Plazas está en casación en la Corte Suprema de Justicia, hasta dónde estas decisiones judiciales van a tener impacto en la decisión que tome la Corte Interamericana de Derechos Humanos? A ver, yo pienso que van a tener un gran impacto por la siguiente razón. Una de las violaciones que puede alegarse como parte del incumplimiento de la Convención es la inexistencia de investigaciones dentro del país. Y precisamente las investigaciones con terminación de sentencia es un elemento que también se tiene para favorecer al Estado. O sea, yo no puedo negar que hay decisiones internas del país, porque, perdónenme, en términos internacionales es tanto como decir que me condenen por violación del artículo 8º de la Convención, que significa no haber hecho nada para investigar esas desapariciones. Y en segundo término, las sentencias, si bien es cierto, no están en firmes, y aquí quiero hacer una aclaración, que efectivamente no niego que tengan un recurso extraordinario de casación en el caso de Luis Alfonso Plazas Vega y un recurso ordinario en el caso del general Arias Cabrales. Lo cierto es que hay decisión de primera y segunda instancia en el caso de Luis Alfonso Plazas Vega, y hay un recurso extraordinario que, como su nombre lo indica, la casación solamente entrará a definir si se equivocaron los magistrados del tribunal, pero usted también, doctor Jaime Granados, y con el conocimiento que tiene, sabe que una decisión de segunda instancia tiene unas consecuencias de certitud frente al pronunciamiento, si bien es cierto no tiene, y para efectos del público no vamos a hablar de cosa juzgada, material o formal, sí tiene una fuerza y un peso frente a los efectos que puede significar que exista un tribunal superior que haya revisado una decisión. Y ese punto me parece que es una estrategia particularmente llamativa, porque puede terminar condenado el Estado al negar que tenga alguna validez la investigación que se surtió dentro del país. Y esto lo estoy hablando en términos de justicia internacional, no en términos de justicia interna. Entonces allí me parece que no solamente es lo que dice el doctor Nieto, que es muy especializada la justicia internacional, sino que la misma condición de la alegación de los demandantes frente a estas consideraciones también deben ser tenidas en cuenta por el Estado. Doctor Granados, le traslado la misma pregunta. ¿Hasta dónde lo juzgado aquí en Colombia tendrá impacto en la decisión que tome la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Sin duda que tendrá impacto cuando se produzcan decisiones que tengan el carácter de cosa juzgada. Es cierto que la falta de investigación es una de las causales que pueden llevar a la condena, pero es que ese no es el caso colombiano. Aquí ha habido investigaciones desde que ocurrieron los hechos. El que se trate de un tribunal especial, el que se creó cuando ocurrió la tragedia del Palacio de Justicia, no la descalifica de plano. Cito un ejemplo histórico que no tiene que ver con Colombia. Cuando asesinaron al presidente John F. Kennedy, lo que se creó fue una comisión especial presidida por el juez Warren para determinar si fue víctima de un complot o la muerte producida por una sola persona. Es usual en el mundo que cuando hay casos que conmueven a la sociedad en sus cimientos, como el caso del Palacio de Justicia, se crea una comisión especial. En el caso colombiano, además, ha habido acciones judiciales investigativas que van a conducir con una determinación de certeza jurídica cuando se produzcan las decisiones finales. Mientras tanto, en derecho colombiano y en derecho internacional se presume la inocencia de las personas. Incluso en sede de casación no hay ninguna excepción al principio de presunción de inocencia. El caso de Plazas Vega hoy se presume inocente, y si la Corte admitió con el rigor que tiene dos recursos extraordinarios de casación es porque hay razones para revisarla. ¿Qué dirá la Corte? Solo en su sabiduría, en su momento la Corte se pronunciará. ¿Qué dirá el Tribunal Superior sobre una sentencia? A esperar que el tribunal se pronuncie. En el caso del coronel Plazas Vega, además, hubo un salvamento de voto de quien era el ponente, de quien estudió durante un año el proceso en solitario, y en una decisión que hay que acatar, pero que genera muchas críticas, tomó finalmente la determinación 2-1 en contra del coronel, pero eso será la Corte Suprema quien tenga la última palabra. Vamos a una pausa de comerciales. ¿Creen ustedes que el Estado colombiano será condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como responsable por los desaparecidos que habría dejado la retoma militar del Palacio de Justicia tras el ataque del M-19? Tenemos las respuestas de nuestros televidentes en Twitter. Claudia Plazas hasta ahora dice que ella cree que sí, dice que es obvio que el gobierno ha tratado de esconder muchas cosas y que es difícil que no haya condena. Marta Robles dice que sí, porque es más fácil arremeter contra el Estado que contra los verdaderos culpables. A ellos los premian con alcaldías.
Archive dice, el M-19 fue el gran culpable de todas las muertes. Exguerrilleros deben pagar con cárcel y reparar víctimas, Petro, Wolf, otros. Vamos a una segunda pausa comercial, ya regresamos a la parte final del programa La Noche, hoy con esta demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una demanda que está defendiendo el Estado colombiano y que tiene que ver con los hechos acaecidos en 1985 en el Palacio de Justicia. Ya regresamos.